Bienvenidos a la segunda parte del tutorial sobre cards y modals para tus web apps. En este tutorial crearemos modals para presentar información detallada de manera dinámica con AppScript y Bootstrap. Si aún no has visto la primera parte, arriba te dejo el enlace y abajo en los comentarios la plantilla para trabajar. Si abrimos la implementación hasta donde nos quedamos en la primera parte y presionamos el botón más, nos dirigirá a una página en blanco. Esto es porque el botón aún no tiene una referencia. Insertamos el paquete JavaScript en el archivo JS. Vamos a la sección Componentes de Bootstrap y seleccionamos el componente Modal. Un modal nos puede ser útil para mostrar notificaciones al usuario, formularios o información personalizada. Abajo se presentan distintos tipos de modals. Para este tutorial vamos a utilizar el código de dos ejemplos, el modal estático básico y el código que permite cargar contenido de manera dinámica. Ok, entonces copiamos y pegamos el código en el archivo HTML. Hay que modificar el enlace y cambiarlo por un botón. Quitamos este atributo, que ya no lo necesitamos. Es necesario agregar unos elementos llamados Data Attributes para poder activar el botón y se muestre el modal. Los atributos Data permiten almacenar información extra en los elementos HTML. El primer atributo será Toggle y su valor será Modal para activar el componente. El segundo atributo Data que utilizaremos es el Target y debe tener el valor del ID del modal. En nuestro ejemplo, el ID del modal que utilizaremos es este de aquí que tiene el texto Example Modal. Guardamos y vamos a nuestra implementación y recargamos la página. Presionamos el botón Ver más y aquí está nuestro modal. Observamos que tiene un encabezado, un body y un footer con dos botones. Para nuestro card, eliminaremos el título del modal header y los botones del modal footer. Además, modificaremos el color de fondo del header y del body. Para poder modificar el color de fondo del modal, tanto en el header como en el body, vamos a agregar una clase llamada BG tanto al header como al body. Y en el archivo de estilo CSS, vamos a utilizar un class selector que es el punto para seleccionar estas clases. Y al atributo background color vamos a asignarle un valor de un color que nosotros necesitemos. Yo voy a pegar este de aquí. Cargamos nuestra aplicación y abrimos el modal. Si te fijas, ya tiene el color deseado tanto en el header como en el modal body. Entonces, ya tenemos lista la estructura y el formato de nuestro modal. Ahora vamos a insertar contenido estático y dinámico al modal. En el modal footer vamos a mostrar tres columnas con contenido estático y dinámico, que es la información más detallada de cada jugador. En nuestra hoja de cálculo son las columnas G, H e I.
Entonces, en el modal footer añadimos un contenedor. Como los datos los vamos a mostrar en 3 columnas, insertamos un div con la clase row. Esto para que los agregue de manera horizontal. Dentro de la fila, insertamos un div con la clase call para insertar una columna. Y además, agregaremos la clase textCenter para centrar el título. Agregamos otros 2 divs iguales para completar el número de columnas. Dentro de cada columna insertaremos un encabezado H4 y el título a mostrar. El primer título corresponderá a los puntos por partido. Y también vamos a insertar un salto de línea para que cuando se inserte la estadística aparezca abajo del título. El segundo título será rebotes por partido. Y el tercer título será asistencias por partido. Guardamos y vamos a echarle un vistazo a nuestra aplicación. Ya tenemos el texto estático en el footer. Ahora pasaremos al punto más importante del tutorial. Mostraremos el contenido según el jugador que se haya seleccionado. Recordemos que al cargar la página se carga un arreglo en el objeto Data con toda la información del spreadsheet. Pues en el loop for each del objeto Data, con argumento row, cada fila contiene la información de cada jugador, es decir, de cada registro. Entonces, vamos a utilizar otro Data Attribute para almacenar la información de cada registro. Lo llamaremos DataBS Player. Y como valor, insertaremos la fila por la cual se estará iterando. Esto es como si en esta propiedad estuviéramos almacenando la información de cada uno de los registros de cada jugador. Dentro de la primera columna del footer, insertamos un encabezado H4 con una clase que podamos identificar fácilmente. Yo colocaré la clase modalFooter porque está en esta parte del pie del modal y lo voy a acompañar de la terminación PPP porque es para los puntos por partido. Copiamos y pegamos el encabezado en las otras 2 columnas y solo modificamos el último identificador para poder diferenciarlos entre sí. Empecé por el footer porque creo que es más sencillo, pero realizaremos algo similar para el body. Insertaremos un div con la clase row y aquí utilizaremos otras 2 clases, divFlex y AlignItemCenter para mostrar los elementos en horizontal y alineados al centro. Adentro irán 2 columnas, entonces insertamos un div y le vamos a agregar la clase callMD6. Copiamos esta columna, pero a la segunda le vamos a agregar las clases AlignMiddle y PlayerInfo. La clase PlayerInfo es una clase definida por el usuario, o sea, por nosotros. Entonces, en el archivo CSS seleccionamos esta clase PlayerInfo.
y le vamos a dar una alineación vertical media y un color blanco al texto para que resalte del fondo. Regresando al modal, en la primera columna insertaremos una etiqueta de imagen y de momento dejaremos la fuente vacía, ya que más adelante la insertaremos con código. Le asignamos la clase modal.img y el texto alterno. En la segunda columna insertamos 3 elementos. El primer encabezado H2 tendrá la clase modal_body_last_name y cerramos la etiqueta porque de momento también va a estar vacío su contenido. Insertamos el segundo elemento. Esta vez la clase será modal_body_name. La última clase tendrá un tamaño H6 y la llamaremos modal_body_basic_info. Más adelante vamos a seleccionar estos elementos a través de su nombre de clase. Mientras tanto, vamos a la app y presionamos el botón Ver más. Aquí se puede ver que ya tenemos la imagen, aunque de momento solo se vea el texto alternativo. El último paso será llenar el modal mediante código JavaScript del lado del cliente. Vamos nuevamente a Bootstrap, a la sección de los modals, y buscamos el ejemplo que tiene contenido modal variable. Aquí hay un código JavaScript que podemos reutilizar. Lo copiamos y lo insertamos en el archivo JS dentro de las etiquetas script. Ojo, el modal que estés utilizando tiene que tener el mismo ID que aparece aquí en el método getElementById. Este de aquí debe de coincidir con este de acá. En nuestro ejemplo es example modal, pero puedes cambiarlo si tienes más modals o para que tenga un nombre que tenga mayor contexto. En la variable recipient, renombra el valor del atributo que contiene los datos. En nuestro ejemplo, utilizamos el atributo player para almacenar la información del jugador en el botón. Lo que hace el código en esta parte es obtener el atributo del botón y almacenarlo en la variable recipient. Ojo, la información que recibimos en el atributo recipient está en formato de cadena de texto. Entonces, para poder manipularla mejor, utilizaremos el método split que devuelve un objeto a partir del string que divide según el carácter indicado, en este caso la coma. Como buena práctica, puedes ir revisando que todo marche bien. Entonces, voy a hacer un console del objeto player. Voy a comentar todo el código posterior para que no me vaya a arrojar ningún error. Vamos a la página y abrimos la consola. Al presionar el botón Ver más, la info aún está en blanco, pero en la consola puedes ver que se imprime la información de cada jugador, lo cual indica que todo está marchando correctamente. Primero voy a borrar el código comentado. Agregaré otro comentario al código para posteriormente recordar qué hace. En la variable modal_last_name voy a almacenar el valor del arreglo en la posición del apellido. Para eso utilizaremos un query selector dentro del objeto exampleModal y seleccionamos la clase que nombramos hace un momento, la que hace referencia al apellido del jugador.
vamos a estar seleccionando los elementos a través de sus clases. En el comentario para actualizar el contenido del modal, solo voy a agregar un contenido de texto a la variable modal last name. Y el valor será el contenido del objeto player en la posición 1. Guardamos y vamos nuevamente a la aplicación. Al presionar el botón, ya se muestra el apellido de cada jugador. Lo que vamos a hacer ahora es almacenar los valores del atributo player en variables a través de la instrucción querySelector. Y después agregaremos las instrucciones para actualizar el contenido de los elementos del modal. Puedes pausar e intentarlo o seguirme para realizarlo paso a paso. Ya tenemos lista la información del cuerpo del card. Un div que a su vez contiene el div de la imagen y el div de la información y con diferentes tamaños. Ahora seguiré el mismo procedimiento para llenar la información del footer. Yo utilicé este método para llenar el contenido de los campos, pero tal vez haya otro método más rápido o dinámico. Si conoces alguno, compártelo porfa en los comentarios. Ya tenemos nuestra app con cards y modals dinámicos. Cada que se presiona el botón Ver más, se muestra la información detallada de cada jugador. Si te sirvió el video, dale like, comparte y o suscríbete para seguir creando contenido.